es el primer mundial en el cual la televisión pública no transmite el mundial de fútbol con producción propia. Esto no pasó nunca. Y no solo eso, sino que está pagando más la televisión pública, está gastando más por menos. Las pausas de hidratación son el gran negocio de este mundial. Me decían que por cada partido se facturan $250.000. Milei y Karina Milei están solos defendiendo a Adorni. Sería una catástrofe. Si el Congreso de la Nación obtiene los 2/3, sería un descrédito muy fuerte para el gobierno en términos de gobernabilidad, que es lo que Milei le viene mostrando al mercado. ¿Te acordás cuando Macri armó la lista de los que mandaría el cohete a la luna? Sí, sí, sí. Bueno, Milei también tiene una lista. Esto es Carne Política Cruda, episodio 16, el programa que hacemos todas las semanas con Pablo Toto Ibáñez dentro de la comunidad de Se Viene. Hoy un programa especial porque no está Pablo Toto Ibáñez, está con un poco de fiebre, así que llora la patria del poder y la política esta semana a Pablo Toto Ibáñez, pero tenemos el mejor refuerzo que podíamos traer para Carne, Andy Lerner. Andy, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Diego? ¿Todo bien? Bien, contento. El creador de este espacio, salió del closet del creador de este espacio. Si este espacio existe es gracias a este señor que lo pensó, lo imaginó. Así que bueno, un honor que estés acá y merecido además. No, pero yo estoy contento de estar acá porque de verdad saliendo de los lugares comunes o cayendo justamente en los lugares comunes, estoy en un programa del que soy oyente, los escucho siempre, así que contento de estar acá. Bueno, se le ocurrió a Andy en algún momento conversando con alguien que esto podía ser un programa, un diálogo con Toto Ibáñez. Y después apareció Carne, quiero meter el chivo, de Paula Puebla, que fue la que tuvo esa idea de ponerle carne a este espacio, un poco en homenaje a un libro del Turco Asís que se llama Carne Picada. Ah, de ahí viene. De ahí viene el nombre. Contamos un poquito de la trastienda, aprovechando que hoy Toto no está. No, y está muy bien que cuentes esa trastienda porque quiero decir que en muchos espacios del poder había circulado la versión de que la idea había sido de Toto. Se la adjudica. Así que está muy bien. No hay un litigio ahí. Está muy bien que haga justicia hoy, que no está Toto porque se había colgado la cocarda, te digo. Bueno, a ver, arrancamos con varios temas. Estamos con el Mundial, obviamente todos mirando la selección, Messi, hablando de fútbol, pero sabemos que siempre el fútbol esconde o ampara, alberga un gran negocio. Y en este caso es el primer Mundial en el cual la televisión pública no transmite el Mundial de fútbol con producción propia. Esto no pasó nunca. En los últimos 52 años de historia, siempre la televisión pública transmitía con contenido propio. Cualquier gobierno que se te ocurra tenía contenido propio, transmisión propia de la televisión pública. Bueno, Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, no sé si te suena. Me suena, ¿Te de suena? Algún lado los tengo. Decidieron otra cosa, que en este caso solamente va a retransmitir la televisión pública 10 partidos. Solo 10 partidos de un total de 104 partidos que tiene este mundial. Y no solo eso, sino que está pagando más la televisión pública, está gastando más por menos, a contramano de lo que dice el manual de La Libertad Avanza. Hoy se están transmitiendo 10 partidos, se van a transmitir 10 partidos, pero por cada partido se paga mucho más y no ingresa nada, porque se retransmite la señal de DirecTV, de Teis Sports. Entonces, claro, no hay espacio para que la televisión pública tenga ingresos por publicidad, solo en los bordes de la transmisión, antes de la transmisión, después de la transmisión. Bueno, todo esto... Y era, te digo, un mundial especialmente interesante para comercializar. Bueno, Sí. uno podría decir primero por la cantidad de partidos, ¿no? Sí. Que hay, que disputan más equipos, hay más partidos. Y segundo, ¿sabés que justo vengo de un café en el que me hicieron esta cuenta? Me decían, las pausas de hidratación. Sí. Las pausas de hidratación son el gran negocio de este mundial. Me decían que por cada partido se facturan $250.000 en concepto de las pausas de hidratación, que claro, son pausas de hidratación, pero son pausas de publicidad bien al modelo yankee. Sí. Te meten una publicidad tras otra en cada una de las pausas de hidratación y estaba ahí bastante interesante. Totalmente. También para aquellos que transmiten para hacer un negocio de publicidad en ese momento. Bueno, ¿no? esa cifra que acabas de dar, $250.000, es una cifra que da cuenta de la magnitud de este negocio.
Y vamos a mostrar algo que no lo vas a ver mucho en los medios de comunicación, justamente porque la televisión pública se pierden capacidades de la televisión pública, donde sabemos que su personal hoy está sufriendo un ajuste muy fuerte, y alguien gana. Después vamos a hablar de quién gana. Pero escuchemos primero a Gustavo Carnevale. Tenemos ahí un tape donde habla, es el secretario general del gremio de la Asociación del Personal Jerárquico de la Televisión Pública. Él compara qué pasó en el Mundial 2022, qué pasa ahora con el gobierno de la eficiencia, supuestamente, el de la libertad avanza, lo tenemos ahí. Vamos a números concretos. Mundial Qatar 2022 con producción propia. Para 32 partidos, $250.000 por partido. Ese beneficio de Qatar, esa transmisión de Qatar, dejó un superávit de $500.000. Cuando vamos al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026, TV Pública paga por retransmitir partidos, o sea, en espejo, la señal de DirecTV o de ese Sport, $4.100.000 para solo 10 partidos. Si hacemos una simple cuenta matemática, estamos hablando de $410.000 por partido. Vean la diferencia de 250.000 con producción propia, con $410.000 con producción de los privados. Nos privatizaron la pantalla. Bueno, es un temón, ¿no? Porque el gobierno dice producción propia no, porque es más costoso, la elimina. Pero claro, si uno compara 2022, lo que decía Carnevale es, se pagó en ese momento $8 millones por 32 partidos. Eso daba $250.000 por cada partido, invertía la televisión pública en el Mundial 2022. Ahora se pagan $4.100.000, pero por 10 partidos. Claro. Cada uno $410.000, y en ese 2022 había quedado un superávit de $500.000 al final del Mundial. Bueno, ahora es más caro, pero no solo es más caro, sino que no entra plata por publicidad, por esto que mencionaba. Viene empaquetado el partido, se retransmite. Tocás Playboy, digamos. Exacto, no hay posibilidad. Y el otro tema central, que me lo decía alguien que trabaja en la televisión pública, el rating es muy bajo hoy en la televisión pública. Esto también no pasó nunca. Antes la televisión pública tenía un rating alto porque uno decía, bueno, mucha gente, muchos argentinos, argentinas decían, lo miro en la televisión pública. Ahora es lo mismo porque es la señal de DirecTV y Teis Sports. ¿Cuánto fue el rating en el partido Argentina-Argelia de la televisión pública? 3,5 puntos de rating, cuando habitualmente era 35 o 40 puntos. Entonces me decían, fue el partido más caro de la historia. Creo que en total, entre todas las señales que lo transmitían, llegó en algún pico, creo que llegó a tener de encendido 60 puntos el partido de Argentina. Y de eso, solamente 13 lo quedó la televisión pública. Exacto. Y en otro momento era 35-40. Entonces, por eso el partido más caro de la historia, porque pagás $410.000 por cada partido, pero aparte no lo ve nadie porque estás retransmitiendo. Bueno, ¿quién gana con esto? Hay una familia muy importante que es la familia Wertheim. Ah, mira, claro. Que vienen creciendo muchísimo. Se compraron DirecTV y ahora se compraron Teis Sports, la señal que pertenecía al grupo Clarín. Además, tienen una pata en Foggia Group, que es otra empresa que sabemos que está peleando por Tecnópolis. Y en esa empresa también conduce a Adorni, porque Foggia Group tenía contratada a Bettina Angeletti. Entonces los Adorni y los Milei, los Wertheim, van por Tecnópolis en contra de Clarín y La Nación. Hay una pelea por ese predio de 54 hectáreas. Y por otro lado tenés este capítulo, quiero decir, Milei viene asociado a un grupo empresario. Cuando dice soy el topo que vengo a destruir el Estado, lo que no dice es tengo mis empresarios amigos y quiero que se queden con gran parte de los negocios. Claro, ¿no? Y hay algunas herramientas del Estado que se siguen utilizando, ¿no? Y que se siguen utilizando como se utilizaron históricamente también en términos políticos. Digo, porque esto es noticia de ahora, de hace un ratito, la intimación que le mandó Arca a Matías Tabar, el constructor que hizo las refacciones en Indiocuá, en el country donde tiene su casa Manuel Adorni, y que declaró ante la justicia que Adorni gastó $275.000, que por supuesto no tenía en su declaración jurada, y que pagó en efectivo esas refacciones. Bueno, ahora Arca, que supuestamente no iba a controlar más porque
lo dijo el presidente de la Nación, los evasores son Sí. héroes, Sí. dijo el presidente de la Nación. Bueno, parece que le envió ahora una intimación a Matías Tabar, el constructor que declaró en contra de Adorni. O sea, hay algunas herramientas del Estado, Sí. como ARCA, como, obviamente, ni hablar las fuerzas de seguridad, ni hablar lo que está ocurriendo con algunas concesiones, bueno, privatizaciones y demás, pero hay algunas herramientas del Estado que el gobierno sigue utilizando, ¿no? Sí, bueno, el tema Adorni, tema de la semana, preferimos empezar por otro lado, el tema del Mundial, pero el tema Adorni sigue siendo clave, no sé si tanto por Adorni, ahí yo tengo como un matiz con la cobertura en general de los medios, me parece que lo más importante no es Adorni, sino la pelea de poder que hay para que Milei entregue a Adorni, ¿no? Porque hay un arco de sectores que en su momento lo apoyaron a Milei y hoy le están pidiendo, desde hace 3 meses, la cabeza de su jefe de gabinete. Pero Estamos esta viendo- última semana estamos de acuerdo en que el operativo se profundizó fuerte, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, ¿en qué lo ves vos? No, y yo lo veo directamente en algunos medios de comunicación que están, se supone, muy alineados al gobierno, o tal vez a un sector del gobierno, diciendo públicamente, Sí. tiene que renunciar el jefe diciéndole a Milei, tenés que echar a tu jefe de gabinete. O sea, comunicadores importantes diciendo, mirando a cámara, diciendo, Milei, tenés que echar al jefe de gabinete. Sí, bueno, ahí Milei y Karina Milei están solos defendiendo a Adorni en este momento. Yo hablaba con alguien que tiene diálogo frecuente con el presidente y me dice, está furioso y ahora él no lo quiere entregar, ¿no? Ya no es solo Karina, sino que él dice, si lo entrego, después, obviamente, vienen por mí. Ahora, hay presión, por un lado, dentro del gabinete. Sabemos que ya ningún ministro respeta a Adorni. Todos están pidiendo la cabeza de Adorni. El último que en su momento expresó cierta solidaridad era Pablo Quirno. Ahora no dice nada, no habla. Algunos lo mencionan como eventual reemplazante de Adorni. Falso, dice cuando lo mencionan. Es lo único que Bueno, dice. bueno, Falso. ahí está. No se sabe si él va a hacer o no, pero Milei lo sostiene. Digo, hay presión de adentro del gabinete, hay presión, por supuesto, de Patricia Bullrich, y después hay presión de afuera. Presión del arco de aliados políticos y presión del arco de aliados del poder económico. Claro. Veamos a Fernando de Andrés, porque Macri está jugando muy fuerte. Es un Macri que ya no tiene dirigentes importantes, de relieve, reconocidos al lado suyo, pero mandó a todo lo que le quedó a su lado a exigir la cabeza de Adorni. Son desconocidos. Fernando de Andrés era el secretario general de la presidencia, pero muy poca gente lo conoce. Darío Nieto era su secretario privado, hoy legislador porteño. Martín Goerling, que es el senador del PRO, el presidente de un bloque muy chiquito que tiene el PRO. Pero Macri los mandó a todos a trabajar esta semana, diciéndole, Adorni se tiene que ir ya. Escuchémoslo a Fernando de Andrés en una entrevista en un medio de comunicación que sintoniza un poco con la descripción que hacías antes vos, Andy. Hay muchas situaciones muy angustiantes para muchos argentinos y el daño que le está haciendo Adorni a la figura del presidente y al gobierno es infinito. O sea, que lo resuelva el gobierno es el mensaje del PRO, que lo de Adorni lo resuelva el gobierno Sí, y no descartamos avanzar con la interpelación, pero bueno, eso es algo que seguimos discutiendo. Pero les gustaría que no Lo que se primero llegue a va esa a pasar por situación, el Senado. que ni siquiera se llegue a votar. Eso. Que, bueno, el ideal es que se vaya hoy, ayer, o bueno, ya es contrafáctico, pero creíamos que no tendría que haber sido Adorni la persona, pero bueno, obviamente es una decisión del presidente, la Sí, respetamos, claro. pero ahora sí, claramente no debería pasar más un día. Bueno, ahí está. De Andrés, el mayordomo de Mauricio Macri, Claro. histórico, la persona siempre al lado de Macri, recordando algo en lo cual tiene razón. Macri nunca quiso a Adorni como jefe de gabinete. La última vez que se vio cara a cara con Milei fue en Olivos, un día que Macri pensó que venía finalmente aquel famoso takeover del que tanto se habló, la posibilidad de que Macri tuviera un pedazo del paquete accionario del gobierno. Milei lo recibió mirando el teléfono, habían echado a Francos ese día y asumía quién.
Manuel Adorni. Bueno, Francos además era alguien que tenía vínculo con Macri, de los pocos, en el círculo más íntimo del presidente. Entonces De Andrés y Macri aprovechan ahora para decir, siempre dijimos que era una mala idea, ¿no?, nombrar a Adorni. Ahora, sobre esto, sobre la hipotética salida de Adorni, Sí. uno escucha distintas campanas, distintas versiones, distintos análisis. Está, por un lado, la idea de que un poco en la metodología Milei, si se tiene que sacar el problema de encima, no estaría tan mal que lo eche el Congreso, Sí, porque le da la posibilidad de victimizarse, algo que Milei utiliza recurrentemente para justificar quizás las fallas en el programa económico o los problemas que puede llegar a tener el gobierno en el frente financiero. Ya lo hizo en su momento con las leyes que impulsó el Congreso de la Nación. Dijo, no, bueno, la corrida cambiaria nos la comimos porque el Congreso nos hizo un golpe de Estado. Entonces, como que bajo ese paraguas sí. se podría Milei sacar el problema de Adorni de encima y al mismo tiempo responsabilizar a la oposición por eso. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te dicen del otro lado los que miran más el frente financiero, los mercados? Te dicen, sería una catástrofe si el Congreso de la Nación obtiene los 2/3 en ambas cámaras y consigue una moción de censura sobre el jefe de gabinete. Sería un descrédito muy fuerte para el gobierno en términos de gobernabilidad, que es lo que Milei le viene mostrando al mercado. Dice, Milei, ¿qué es lo que le viene mostrando al mercado? Las encuestas podrán decir lo que quieran, pero yo mando cualquier pavada al Congreso y lo logro sacar, ¿eh? Sí. Bueno, esto sería un revés en ese aspecto, así que me parece que tampoco el gobierno puede tirar tanto de esa soga sin que le genere un problema en el frente financiero, que además ahora tiene en el corto plazo también la elección en Estados Unidos, por ejemplo, como desafío que puede ser, si querés, un viento en contra a nivel internacional. Sí, a ver, yo creo que ese escenario donde se vota, por ejemplo, la moción de censura que está habilitada en la Constitución del año 94, impulsada ahora por el peronismo, con el apoyo de sectores del radicalismo, quizá del PRO, no lo sabemos, ese escenario no hay que descartarlo. Pero ¿qué decían en Casa Rosada en las últimas horas? Y esto cito la fuente, que es Johnny Heyer, que escribe para El Destape, que trabaja muy bien en Casa Rosada. Decía, Milei está dispuesto, si el Congreso le voltea a Adorni, a volver a nombrarlo. Ah, sí, estaban explorando eso. Nombrarlo nuevamente. Y uno lo puede identificar a eso con lo que hizo con el veto a las universidades, por ejemplo. Una ley que se aprobó varias veces en el Congreso, Milei decidió no promulgarla. Está el caso de Verónica Micheli, la cuñada de Hugo Alconadamón. Está nombrada por el Senado como jueza del TOF de La Plata. No es jueza del TOF de La Plata porque Milei no promulgó ese nombramiento. Entonces, hay un Milei que está muy parado de manos diciendo, si entrego la cabeza de Adorni, van a venir por mí. Yo creo que tiene razón. Primero porque la saga de Adorni de Nuevo Rico por ahí es muy poco al lado de los millones que recaudó el presidente, su hermana. Ustedes hablaban de Libra en Datita esta semana. Se puede hablar de muchas otras formas, métodos de acumulación de Milei hermanos. Pero bueno, yo creo que si no lo entrega, Milei tiene una lógica, que es la lógica del poder puro, ¿no? De yo no voy a ceder. Y ahí me parece que hay una lista de enemigos que Milei ve detrás del caso Adorni. Mencionábamos el tema de los medios de comunicación aliados, Clarín y La Nación. Ahí veíamos imágenes de Radio Rivadavia, comunicadores muy pro Milei que ahora le piden la cabeza de Adorni. Pero después también Milei siente que acá se está discutiendo, y este es un tema que vos lo conoces muy bien, se está discutiendo sobre el tipo de cambio, se está discutiendo sobre la devaluación que le están pidiendo a Milei algunos actores de poder importantes. Que Milei los anota, además tiene una lista, esta semana volvió a hablar Cavallo, viene hablando Melconian diciendo este es un modelo para el 20% de los argentinos. Y Milei armó, ¿te acordás cuando Macri armó la lista de los que mandaría el cohete a la luna? Sí. Bueno,
Milei también tiene una lista. También otro cohete a la luna. Enviaría otro cohete a la luna con otra gente, alguna quizás es la misma gente. En esa lista están dueños de medios. Esto me lo decía alguien cercano también al presidente. Y en esa lista están Cavallo, Melconian, Paolo Roca, ¿no? Otro nombre que mencionaron y me llamó la atención es el de Roberto Kachanowski, Mira. un Sí, economista. está muy enojado con Kachanowski, que no lo dejaban ni siquiera entrar a las cenas de la Fundación Libertad desde que asumió Milei. Bueno, ¿qué dicen? Que es un lobista de la Cámara de la Construcción, que está pidiendo una devaluación. O sea, todos estos actores y sectores del peronismo, sobre todo ligados a Sergio Massa, que Milei los tiene muy apuntados, ¿no? Pero hay un problema real con el tipo de cambio. Eso lo conocés también mejor vos que yo, pero el documento de la Fundación Mediterránea también va en línea con esto, ¿no? Hay muchos actores del poder económico que dicen, ok, Milei, baja el riesgo país, ok, la inflación dejó de subir y ahora está estable, podés tener una estabilidad hacia adelante, podés tener hasta el Mundial o más allá, incluso hasta las elecciones en Estados Unidos, un ritmo de cierta estabilidad en el frente financiero y en el frente de la inflación, pero acá todo el día se está cayendo gente a la banquina. Todos los días este modelo es una máquina de expulsar y no es que estos sectores sean sensibles a, no sé, los aumentos del desempleo, sino que ven que puede volver la oposición a gobernar Argentina. Documento de la Fundación Mediterránea, al que hacías mención, que Sí. cuestiona principalmente el superrigi, ¿no? Sí. Y esta idea de que vos vas armando islotes, trajes a medida para cada uno que ve un potencial negocio en Argentina, en lugar de armar, porque tranquilamente uno puede estar en contra o a favor, pero una legislación, no sé, con menos impuestos para todo el mundo, ponele. No, esto es de acuerdo al negocio que además tiene que validar el propio gobierno, porque hay un comité que aprueba o desaprueba los rigis también. Sí. Sobre eso habló esta semana, también vos lo mencionabas, Domingo Cavallo, que de paso lo mandó medio preso a Sturzenegger, porque dijo, Sturzenegger Sí. también está en contra de esto, dijo. Sí. No le habrá caído muy bien eso al coloso, pero la Fundación Mediterránea, que son las grandes empresas, más bien las grandes industriales, encabeza ahí Pagani, Arcor. Sí. Pero en esto empieza a haber como mucho cuestionamiento al esquema rigi, super rigi. Mira, yo justo esta semana estuve con una persona que trabaja como consultor de riesgo de las grandes mineras y grandes petroleras. Sí. Que por supuesto, todo lo que les está tirando Milei lo agarran con las dos manos, ¿no? Obviamente. Pero al mismo tiempo no pueden dejar de ver que es como mucho, demasiado, más de lo que ellos estaban pidiendo incluso. Y ahí surgió una frase que lo que dicen los tipos es, ojo que Argentina no es Nigeria, ¿no? Capaz está yendo demasiado rápido y ese ir demasiado rápido puede hacer que la choques. Sí. Y la pregunta que se hacen estas personas que están intermediando con grandes empresas petroleras, mineras, justamente es cuál es el riesgo. ¿Qué es lo que puede pasar si viene alguien que está enfrente, ¿no? Bueno, la tesis hasta ahora es que con los rigis ya aprobados, supongamos que mañana es presidente Axel Kicillof, Sí. mucho no puede hacer, porque además eso tiene una cláusula de ir a discutirlo a tribunales internacionales. Sí, Si lo vos deja querés atado ir al para próximo atrás. presidente. Exactamente. En todo caso, lo que puede hacer es no aprobar nuevos rigis, ¿no? Y que probablemente por ahí venga la mano, pero sí lo que están viendo, que son las empresas que están poniendo guita en este momento en inversiones. Otra discusión es si algo va a quedar de eso con cómo está armado el RIGI, que por ahora te iría viendo que en San Juan el principal proyecto minero importó una ciudad china llave en mano, te diría, por ahora no va a quedar nada, Claro, o muy poco, pero lo que están viendo es que hay como una especie de corset también sobre eso, ¿no? La legislación los ampara, pero claro, está la pregunta, a medida que se acercan las elecciones, la pregunta es más grande. Este modelo, que según Martín Redrado, también insospechado de populismo, es un modelo para 10 millones de personas, ¿puede ser revalidado en las urnas otra vez? Bueno, esa es la pregunta que preocupa a muchos actores de poder. ¿Te gusta lo que estás viendo?
A mí me gusta, pero si a vos también te gusta, sumate que te necesitamos, o mejor dicho, los necesitamos. www.seviene.com.ar. Desde 7.000 pesos por mes pueden apoyar a este proyecto haciendo clic en el botoncito que dice Se Viene. Súmense que queremos que sean parte. Volvamos a mostrar, si querés, lo de la Fundación Mediterránea, porque el título es fuerte, por un lado, y por otro lado, lo que vos mencionabas, ¿quién está detrás de esto? Super Rigi, otra isla en el océano de distorsiones, que dicen pierde el campo con el Rigi, con el esquema Milei, pierde la construcción, pierde la industria, y detrás de esto uno sabe, como vos decís, la familia Pagani, la familia Astori, ligado a la construcción, la familia Roggio, Benito Roggio, su hijo, la familia Brito, Marcos Brito, el hermano de Jorge, que dicen que va a ser candidato ya, que lo tiene decidido después del Mundial, que se va a lanzar. Bueno, Marcos Brito está dentro de la Fundación Mediterránea y después está también, bueno, hay un empresario cordobés que se llama Euclides Bugliotti, pero está la familia Urquía, dueña de Aceitera General de ESA. Digo, hay familia, los laboratorios Bagó, digo, los bancos, Claro. empresas ligadas al agronegocio, sectores de la construcción, le están diciendo a Milei, esto es para tus amigos, es para un grupo muy chiquito. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son los apoyos reales que hoy tiene Milei? ¿Está buscando un pacto con algunos actores de poder estable? ¿Está dispuesto a quemar las naves con todos? Y ahí me parece que el tema Clarín es un tema, no sé si de la semana, pero muy importante, porque hay distintas interpretaciones sobre en qué punto está la relación de Milei con Clarín. Si uno habla con gente del gobierno, todo el tiempo Mañeto apuntado, Clarín apuntado, juegan con Bullrich, ¿no? Toda la discusión por Verónica Micheli, por los pliegos de los jueces, Milei y su entorno decían esto es Bullrich jugando para Clarín y La Nación. Y también están en el club de los devaluadores. Están históricamente, ahora está endeudado Clarín en dólares, ¿no? Por la compra de Telefónica que les Claro. alrededor de $1.000 millones. Bueno, algunos dicen a Clarín no le conviene hoy, en esto no lo segundea a Paolo ya Mañeto, porque tiene una deuda muy grande en dólares. Pero mostremos este comunicado de Casa Rosada, que en realidad viene a ratificar lo que ya había dicho o ordenado un comunicado del ENACOM, un informe de ENACOM en marzo pasado. Bueno, ¿qué dice este informe de ENACOM que ahora revalida el Tribunal de Defensa de la Competencia? Bueno, Clarín se tiene que desprender de 6 millones de clientes. Hoy tiene el 70% del mercado de las telecomunicaciones, se tiene que desprender de 6 millones de clientes para tener el 50% del mercado. Esto es lo que dice esta comunicación, que es oficial, y ahí hay dos interpretaciones distintas. Algunos dicen, en realidad Milei está avalando esto porque hay un plazo de 2 años para que Clarín desinvierta. Yo hoy le preguntaba a un funcionario de gobierno, ¿2 años desde cuándo? 2 años desde ahora, desde esta comunicación del Tribunal de Defensa de la Competencia, 2 años desde el ENACOM o 2 años desde que compró Mañeto Telefónica. Bueno, dudaban en el gobierno, finalmente dijeron, no, es desde que compró. Si es así, como me dice esta persona del gobierno, antes de las elecciones Clarín tiene que desprenderse de una parte de Telefónica y tiene que No entrar... la veo, Por eso, No la veo. difícil. Claro. ¿Qué poder de fuego tiene el gobierno? Porque además Mañeto, esto lo comentamos... Ya compró Mañeto. Ya lo madrugó a Milei, Claro. le dice, vení Milei a buscarla si querés Telefónica. Ya compré. No solo eso, funcionan como una sola empresa. Claro. Y hay otro dato que en el círculo rojo me parece se mira mucho. El presidente de la Asociación Empresaria Argentina, que es el presidente de la entidad que crearon Roca, Pagani y Mañeto después del estallido del 2001, es un hombre de Telefónica. O sea, es un hombre de Mañeto que viene de Telefónica. Hasta tal punto, Clarín es Telefónica, que Mañeto dice, lo saco a Jaime Campos, que era una figura decorativa durante Sí, 20 años, lo echó, lo despidió con honores y lo puso a Alejandro Lastra, que estuvo los últimos 10 años por lo menos en Telefónica. Como diciendo, esto es mío, mirá. Pongo de presidente de la Asociación Empresaria Argentina a un hombre de Telefónica que ahora es un hombre de mi escuadra, ¿no? Entonces, Martín Becerra, Agustín Espada, otros especialistas en comunicación decían, no, esto no sirve para nada, esta es una capitulación de Milei ante Clarín.
yo diría, Clarín lo tiene domado a Milei en varios frentes, pero en el gobierno les interesa mostrar esto como una intimación, diciendo, no, ojo, está el tuit fijado del presidente hace un año contra el grupo Clarín, la gran estafa, y Milei con esto quiere transmitir la idea de que tiene poder de fuego, lo cual es muy opinable, ¿no? Ya a esta altura, con el desgaste de Milei, con un grupo como Clarín, que además no es fácil sacarle algo una vez que tomó posesión, ahí no sabemos hasta dónde va a llegar la confrontación, ¿no? Donde te digo que Milei no va a capitular, porque esto, y no le quiero correr el culo a la jeringa, porque vos hablabas del tema del tipo de cambio, que es uno de los grandes temas de la economía argentina, en donde Milei no va a capitular es con el tipo de cambio. Y me vino a la cabeza en estos días una discusión que tuvimos con una colega en los primeros programas de Se Viene en su versión anterior, y yo decía, a Milei, antes que devaluar, lo entierran vivo. Y por ahí a veces tengo la oportunidad de conversar con algún empresario y te dice, che, ¿cómo la ves? ¿Cuándo crees que puede subir el tipo de...? O sea, si vos estás basando tu negocio de acá al año que viene en que va a haber un tipo de cambio más alto, cerrá. Claro. Porque Milei, antes de devaluar, lo entierran vivo, porque es claramente la carta que tiene para mostrarle a la sociedad de cara a las elecciones. Después, vos podés decir, hay poca actividad económica, la industria sigue cayendo, pésimos datos esta semana del sector metalúrgico, el consumo masivo no repunta, la construcción, con lo cara que está en dólares, no arranca ni va a arrancar, salvo que pase otra cosa sobre lo cual dentro de un rato vamos a profundizar, que es que se ponga primera con la obra pública, pero lo que no va a soltar Milei es el tipo de cambio. No lo va a soltar Milei el tipo de cambio. Ahora hay toda una discusión también. Esta semana el Banco Central dio un paso más en flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares. Tema clave. Tema clave, ustedes se acordarán, esto fue un desastre en la salida de la convertibilidad. Mucha gente que tenía ingresos en pesos había sacado créditos en dólares, se vino la devaluación, quedaron culo para el norte, y a partir de ahí, ¿qué se hizo? Se pusieron regulaciones que se llaman macroprudenciales. Digamos, el sistema bancario argentino, ¿a quién puede dar crédito en dólares? Bueno, a quien lo genera, a exportadores. Milei viene chocando mucho con este tema. Milei quiere que los dólares empiecen a circular, porque además crecieron los depósitos en dólares, quiere que los bancos puedan prestar esos dólares. Claro, en el universo exportador hay un límite, y entonces los bancos tendrían que ir un poco más allá de ese límite. Y viene Milei chocando incluso con su propio equipo económico sobre este tema. A mí me dijeron, Bausili piensa una cosa, Caputo piensa otra. Exactamente. Bueno, uno es el que tiene que poner la firma, ¿no? Pero le doblaron el brazo a Bausili. ¿Cómo? Milei y Caputo le doblaron el brazo a Bausili. Hasta ahí te diría, porque la regulación que salió esta semana lo que permite es prestarle dólares a empresas que no sean exportadoras, pero tienen que presentar una garantía de una empresa que sí genere dólares. Es decir, todavía es como que viene lento eso, y viene lento claramente por la resistencia de Bausili, que la resistencia de Bausili también es la resistencia que tienen los bancos internacionales, porque los bancos internacionales dicen, ya la conocemos esta en Argentina, terminó mal. Los bancos nacionales son un poco más audaces, porque, ¿viste? También siempre tienen algún contacto más para tocar, y en caso de que se pudra, siempre hay un banco central que pueda hacer algún tipo de salvataje, ¿no? O por lo menos eso es lo que entienden. Pero claro, el riesgo es alto. Milei no va a soltar el dólar, pero el año que viene hay elecciones. Bueno, tema central porque, claro, Milei quiere dar vuelta a la página de la historia, tirar por la borda regulaciones que se pusieron después del estallido del 2001. Y uno se pregunta, bueno, Milei se cree una excepción histórica. ¿Se olvidó Milei, el poder que lo rodea a Milei, de las lecciones que dejó el estallido del 2001? ¿O esas lecciones todavía están vigentes? Me parece que todo eso se discute cuando quieren volver a prestar en dólares. Bueno, Milei y Caputo lo quieren hacer porque dicen, según me decía alguien del gobierno, puede reactivar la construcción, puede reactivar venta de maquinaria agrícola, puede reactivar venta de autos, puede reactivar actividad inmobiliaria, ¿no? Entonces, que esos dólares de los ahorristas
vuelvan a... De los inocentes fiscales también, ¿no? De los inocentes De los fiscales. funcionarios del gobierno, podría decir Sí, uno. sí, que no sé si entraron tantos Sí, tantos sí. dólares, salvo lo de los Sí, funcionarios sí, del gobierno, claro. no sé si entró No. tanto como esperaba Caputo, ¿no? No, por lo menos en términos de lo que era la expectativa. Pero recién hablabas del fantasma del Sí. 2001. El que agitó el fantasma de 2001 fue el gobernador de Salta. Sí, El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que hace unos días dijo, che, la cosa está como muy parecida al 2001. sí. Y recién vos hablaste de otro salteño que quiere ser, o que por lo menos tiene domicilio en Salta, no sé si llamarlo salteño es un Sí. montón, es ¿Qué es Jorge Brito? un ciudadano del mundo, podríamos decir. Y a que esta tiene, altura. perdón, te interrumpo, ahora vas a decir Sí. lo que querías contar, pero digo, Brito es uno de los que presionó y fuerte para que el Banco Central autorice, saque esta comunicación y los bancos vuelvan a prestar en dólares a empresas que no generan dólares, tienen una Claro. garantía, pero no generan. Es un gran lobista Es el de que estaba esto. más interesado en esto. Exacto. Digamos, esa desregulación tiene un nombre y es Banco Macro. Bueno, sí, ahí directamente. Milei coincide con Brito. Mirá vos, ¿No? extraña coincidencia, ¿no? Claro. Porque en otros puntos no coinciden. Sí. De hecho, yo esta semana estuve hablando con alguna gente que habla con el presidente del Banco Macro y me decían, Brito habla con todo el mundo menos con los libertarios, en términos de política, porque algunos lo mencionan como un candidato posible a presidente. Y habla con todo el mundo a tal punto que mirá con quién se juntó hace A ver. unos días en la provincia de Jujuy. ¿Lo tenés? Mirá, esta foto yo la vi y no sabía con quién estaba Jorge Brito, porque claro, es un personaje clave de, Sí. de otro tiempo, ¿no? De otro tiempo. Carlos el Perro Santillán. Impresionante. Estuvo reunido en Jujuy, Brito, con el Perro Santillán. Me decían esto, Brito habla con todo el mundo, habla mucho con el sector peronista, si querés, un poco más tirado hacia la izquierda, habla mucho con el sector peronista más centro, que es quizás lo que él cree que puede llegar a expresar un peronismo moderado. Y lo otro que me decían es este dato, que tiene domicilio Brito en la provincia, domicilio electoral en la provincia de Salta. Sí. Si no le da para presidente, tal vez un paso previo, me decían, puede ser candidato a gobernador de Salta, que no te extrañe. Claro, un banco, el Banco Macro, un emporio construido por el padre de Jorge Brito hijo, con mucha presencia en las provincias, el Banco Macro. No es un fenómeno, te diría más, es un fenómeno... No es quizá- un fenómeno barrial. Exacto, ni es barrial ni es del AMBA, sino que uno cuando viaja por la Argentina sabe el peso que tiene. El Banco Macro como gran auspiciante de clubes de fútbol, el Banco Macro en distinto tipo de actividades, siempre financiando. Bueno, eso hoy se ve que Brito lo quiere utilizar como plataforma. Y hay otra pata que tiene Brito, que también habla de qué tipo de candidato sería, que es el mundo de las apuestas también, crucial, volviendo a la idea del mundial, bueno, es el mundial de las apuestas, y Jorge Brito es alguien que siempre defendió, por ser presidente de River, la presencia de las casas de juego, de las plataformas online, en el mundo del fútbol. Esto me lo contaba un exfuncionario del Frente de Todos, que alguna vez cuestionó en público el tema del negocio de las apuestas y Jorge Brito lo llamó por teléfono para decirle, no te metas con eso. Claro, No me River, quemé. No me quemé. Boca, los grandes clubes, ¿no? Financiados, son muy importantes los aportes que hacen las casas de juego, las plataformas online. Entonces, sería extraño, una innovación, que Brito termine siendo el candidato de un sector del peronismo, alguien del sector financiero, ligado al mundo de las apuestas, que se puede juntar con el Perro Santillán, pero claramente su cuna me parece que es otra, ¿no? Sí, me decían que particularmente Brito, y en realidad viene hablando de esto, si lo escuchás con atención, la crítica, quizás que siempre obviamente es una crítica muy velada, ¿no? La que se hace, pero la crítica que viene haciendo el gobierno de Milei tiene que ver justamente con la falta de actividad económica y apunta mucho al tema de la construcción. Y sí. dicen que como que uno de los temas con los que está obsesionado Brito es con el tema de la obra pública, que él quiere ser presidente para hacer obra pública y que se trabaje mucho sobre la infraestructura. Y ese es un punto que me parece que hay que mirar con atención en los próximos meses. Sí.
Bueno, vos, Diego, debés estar siguiendo muy de cerca el tema de cómo viene Milei en las encuestas, de que quizás todos estos temas de casos de corrupción hacen mucho ruido en los medios, pero lo que más termina golpeando en las encuestas al gobierno es el bolsillo, la economía real, que no arranca. La verdad que cuando vos mirás cualquier gráfico de la actividad económica es un electrocardiograma. Son más los meses que baja que los meses que sube, por más que el gobierno festeje. Y parece que ahí hay algunos que empiezan a decir que el gobierno tiene un plan en la cabeza para eso. A ver. Tiene un plan en la cabeza para poner en marcha la obra pública antes de las elecciones. Lo que pasa es que eso también lleva un tiempo. Yo preguntaba a alguien que sabe mucho, que trabajó muchos años en la obra pública, y me decía, si vos querés llegar a las elecciones, tenés que empezar ahora. Claro. Después de la vacación de invierno. Si esperás a comienzos del año que viene, no llegás a que esa reactivación se sienta en los bolsillos. Y algunos lo que decían sobre esto, sobre esta idea de que el gobierno podría reactivar la obra pública para calentar la economía y para que empiece a derramar, porque todo esto vemos, petróleo, minería, gas, no derraman. Ya es una claro, vieja... ya no hay más discusión sobre eso. No derraman. Algunos lo que decían es esto, que el gobierno tiene la intención de poner en marcha la obra pública para calentar la economía en la calle, y decían, fíjense que hace unos meses Mindlin compró Loma Negra. Sí. Y Mindlin es un especialista en comprar cosas baratas. Sí, pero apagó el horno. Viene de apagar un horno. Claro. El principal horno de Loma Negra. Claro. Lo apagó Mindlin como diciendo, Por no tengo ahora... esperanzas en... es una vieja promesa y puede cambiar la suerte de Milei, ¿no? Puede tener una adhesión, eso, y obviamente... Puede ser pero es una promesa elemento... que hace mucho venimos escuchando. Sí. Y cada vez tiene menos tiempo Milei para hacerlo, ¿no? Si lo hace, puede tener resultados. El tema corredores viales era una de las ideas que mencionaba el gobierno, pero sin duda, porque así como mencionábamos, bueno, vuelven los préstamos en dólares para las empresas, vemos un contraste muy fuerte entre sectores que acceden a préstamos en dólares y la realidad de las familias que vos mencionabas, endeudadas en pesos, ¿no? Una morosidad que afecta a 6 millones de personas. El otro día también veía un informe del Instituto de Políticas Públicas de Agustina Aimovici, que decía, bueno, hay 20 millones de personas en la Argentina que tienen algún tipo de deuda. De esos 20 millones de personas, hay 6 millones que tienen dificultades, están endeudados mal, no pueden acceder otra vez al crédito, y ahí no hay plan ni del sector público ni de la banca privada para rescatar a todas esas personas que entraron en un préstamo por necesidad, pero también porque el gobierno lo impulsó en su momento, ¿no? Claro. Cuando hubo un periodo, una ventanita de tiempo de crecimiento, el gobierno impulsaba ese regreso del crédito. Lo manejaban muchísimo, le permitió al gobierno tener cierta Y después popularidad. es el propio gobierno el que hizo un apretón monetario que disparó las tasas e hizo esas deudas impagables también. Y ahora no se hace cargo. Ahora no se hace cargo. Ni el sector público ni el sector privado, porque el sector privado, también hablé con alguien de un banco y me decía, no va a volver el crédito. No va a volver. No. En todo caso, refinanciar deudas, pero deuda sobre deuda. Sí, ¿no? o para una crema del negocio que obviamente está haciendo, no sé, como pasa con algunas empresas que fueron al mismo tiempo las que alimentaron esta compra de dólares del Banco Central en este primer semestre del año, porque colocan deuda en el exterior con obligaciones negociables que se coloca en dólares, vienen, la liquidan acá, la cambian por peso, pero esa es una rueda que si se tuercen las expectativas se da vuelta y todos esos dólares que vos compraste se pueden transformar en dólares que vos tengas que vender para alimentar esa demanda que cuando las expectativas cambian es voraz, y ya lo vimos en Argentina, es voraz. Y ahora, como decía, en el corto plazo tenés un desafío muy fuerte que son las elecciones en Estados Unidos, que se van a dar en medio de un contexto de una rendición absoluta que acaba de presentar Donald Trump en estas horas en la guerra con Irán, que es imposible leerlo. Yo creo que es, seguramente Pablo Caruso lo va a analizar a fondo en Es Más Complejo. Sí. Este domingo, el espacio que tenemos en donde miramos al mundo desde Argentina, pero creo que hay una enorme coincidencia entre los analistas a nivel global de que lo de Estados Unidos
termina siendo una rendición absoluta. Absoluta, y Milei, Trump ahora trata de volver al 2018 a firmar una especie de acuerdo que en su momento rechazó con Irán, ¿no? Claro, con una guerra de un desgaste tremendo, una humillación que algunos dicen es la peor de la historia, obviamente comparada con Vietnam, pero mucho más grave que lo de Irak, es para muchos analistas. Lo dice New York Times, que obviamente está ligado al mundo de los demócratas, pero también se lo dicen algunos actores del movimiento MAGA, Claro. diciéndole te equivocaste y mal con esa guerra de la que después no pudiste salir. Bueno, Y Milei, quieras o no, Milei sigue estando atado a la suerte de Trump. absolutamente. Por eso lo de la compra de reservas es importante. Yo hablaba el otro día Te con da un poco más de aire para decir cuando se venga, porque ya que estamos en se viene, Sí. que se va a venir. Sí. Los banqueros ya están diciendo, muchachos, año electoral en Argentina se viene. Totalmente. Se viene. Va- Tenés un poquito más de aire para enfrentarlo, digamos. Bueno, también alguien me decía, es una venganza de los mandriles, ¿no? Porque claro, termina siendo el gobierno lo que negó, no quiso hacer durante 2 años y medio, compró 10.000 millones de dólares en este plazo, en 6 meses. ¿Y por qué compra 10.000 millones de dólares? Porque tiene miedo, uno Claro, podría decir. claro. Porque tiene un susto tremendo, Caputo, Milei, de que quizá Trump, Daddy Donald, no esté para salvarlo, ¿no? A partir de noviembre, porque ahí también se juega su suerte, ¿no? Sí. Estamos cerrando, no nos quedó nada más. ¿Qué cosas siempre quedan, Diego? Quedan cosas, pero bueno, Pero eso... me tengo que ir de vacaciones. Ah, te vas de vacaciones, te iba a decir que hay que seguirlo en datita el tema el martes, pero bueno. Gracias, Sandy. No, gracias, Diego, la verdad. El encantado creador de este espacio, el creador del espacio de carne, lo de estar tuvimos acá. hoy en ausencia de Toto Ibáñez. Esperemos que se recupere Toto porque está de vacaciones la semana que viene, Sí, Andy, sí. así que alguien va a tener que estar Alguien va a tener sentado que estar acá. ahí. Gracias a toda la gente que trabaja para que Carne salga al aire. Fabri Copres, Juan y Valdés, Agus Santoro en la producción, a Moisés Becerra en la operación. Suscríbanse a la comunidad de Se Viene. El domingo está Pablo Caruso con Es Más Complejo.